Estaba tratando de encontrar una manera en nuestra vida diaria, en nuestra historia, de cómo entender el tema de hoy, que es un tema maravilloso, es un tema realmente impactante y que vale la pena que meditemos en él en nuestras vidas. Y me encontré algo que tal vez lo vimos en el colegio, pero era tal vez de esos temas como aburridongos, que no le gusta a uno mucho, temas de historia, y de pronto, si se los nombro, algunos recordarán el tema, otros no lo recordarán. El vasallaje. ¿Alguien recuerda el vasallaje? ¿Alguien? ¿Ni uno solo? No fueron a esa clase, o se durmieron en la clase, o bueno. El vasallaje es algo simpaticísimo. Eso es tal vez una lámina que encontré que resume todo lo que es el vasallaje. El vasallaje se desarrolló en los siglos X y XI en algo que se llamó el feudalismo, y era una relación pactual, un pacto que existía entre el señor feudal y el vasallo. Y ahí ven ustedes, el señor feudal es el que tiene la corona y el vasallo es el que está de rodillas delante del señor. ¿Qué sucedía en el vasallaje? El señor feudal era dueño de un terreno muy grande, o administraba para el rey un terreno muy grande, aunque en sí mismo él era una especie de rey. Y el vasallo juraba, y esta es la parte importante, juraba fidelidad a su señor y se comprometía a cumplir determinadas servidumbres, servicios, principalmente de apoyo político. Es decir, le decía, yo voy a circunscribirme, voy a dar mi vida para tu manera de hacer las cosas, tus políticas, y militar también. Es decir, el vasallo tenía a su disposición un territorio, tenía a su disposición unas personas, unos siervos, unos soldados, y se comprometía bajo juramento con el señor feudal, se comprometía bajo juramento a que todo lo que estaba allí estaba a disposición de su señor feudal. ¿Qué recibía como contraprestación por esa fidelidad, por ese compromiso con ese señor feudal? Es decir, ustedes dicen, bueno, ¿cómo así que una persona viene y se arrodilla delante de un señor feudal, de un dueño de un territorio, y se compromete a poner delante de él todos sus siervos, todo su ganado, todos sus cultivos y aún su propia vida? Por una razón, porque nada de eso era de él, todo era del señor feudal. Simplemente el señor feudal le decía, de ahora en adelante esta zona usted la va a administrar. Todo lo que está allí, terreno, animales, personas, campesinos, esclavos, todo lo que está allí, usted úselo como quiera, pero hay un pacto. Y entonces el vasallo se comprometía a esto, pero tenía a su disposición todo esto. ¿Cómo era este pacto? El pacto de vasallaje se sellaba mediante una ceremonia, como lo pueden ver allí. ¿Y cómo era? Miren esto, el vasallo se ponía de rodillas con las manos en posición orante entre las de su futuro señor. ¿Sí se dan cuenta? ¿Su futuro qué? Señor. Y le declaraba su voluntad de ser su vasallo. Y le decía a su señor, ¿qué le decía? ¿Se alcanzan a leer? Señor, me hago hombre vuestro. Miren que es una relación voluntaria. Es decir, el señor feudal no está obligando al vasallo a hacerse hombre de él. Él llega y le dice, Señor, yo me hago hombre tuyo. De ahora en adelante soy tuyo, te pertenezco. No es un esclavo,
no fue tomado a la fuerza. Es más, son personas nobles. De allí viene lo que es los ducados y todos estos nombres que para nosotros son un poco extraños, lejanos, pero que los encontramos en las películas. Los lores, los duques, todo eso, esos eran los vasallos. Estaban bajo un rey, bajo un señor feudal, y le rendían. Yo le pertenezco a él porque todo lo que yo estoy administrando no me pertenece, le pertenece a él. ¿Qué sucedía después? El Señor le respondía: os recibo y tomo por hombre. ¡Wow! Te recibo, es decir, tú voluntariamente has venido acá y te entregas tu vida, me la entregas a mí. Listo, lo hiciste voluntariamente. Ahora yo, como soy el Señor, como soy el dueño, yo te recibo. De ahora en adelante me perteneces, eres mío. Luego, no sé si alcancen a leer, luego el vasallo juraba fidelidad al Señor. ¿Juraba qué? Fidelidad al Señor, con la mano sobre los libros sagrados, una Biblia y tal vez otros libros de la iglesia de la época. Le prometía ¿qué? Fidelidad. Le ofrecía ayuda militar y decía: yo te seré fiel a ti, con fe recta, sin malas artes, como un hombre debe serlo para con su Señor, sin engaños. Miren qué maravilla. Este hombre está entregando todo lo que es. Todo, es decir, como decíamos antes, es un pacto político-militar. Todo lo que yo soy, lo que tú digas, tus políticas, tu manera de manejar tu feudo, yo la voy a apoyar. No voy a dudar en apoyarla porque eres tú el Señor. Van a estar mis soldados, van a estar mis campesinos, van a estar mis siervos, todo, mis cultivos, a tu disposición. Nada me pertenece, todo es tuyo. Yo no voy a tomar decisiones propias, las decisiones las tomas tú. Y miren cómo terminaba. A continuación se daba el beso. El Señor aceptaba dicha fidelidad y se comprometía también diciendo: os recibo y tomo por hombre y os beso en señal de la fidelidad. Finalmente se realizaba la investidura y la entrega por parte del Señor de un objeto simbólico. Normalmente era una espada que representaba la autorización para usar el territorio. Entonces, miren qué es lo que está sucediendo acá. El hombre, que era un hombre noble, que era un hombre educado, hasta ese momento no tenía nada, no tenía territorio. Tal vez lo único que tenía era un apellido, no tenía nada más. Pero a partir de ese momento, este hombre tiene grandes beneficios por pertenecer a otro hombre, por ser parte del reino de su nuevo Señor. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que vamos a hablar hoy? Pues esto es hermosísimo, es más o menos lo que nos pasa a nosotros cuando pasamos de ser del reino de las tinieblas a ser del reino de nuestro Señor Jesucristo, del reino de Dios, del reino de los cielos. Ya no nos pertenecemos. Tus políticas, Señor, son las que yo voy a seguir. Tus mandatos, Señor, son los que voy a seguir. Pero me estoy negando todo a mí mismo, sí, pero ¿qué tengo a mi disposición? Todas las promesas y beneficios que Él tiene para su pueblo, para sus hijos, para sus vasallos. Eso es mucho más grande que lo que nosotros estamos dando a Él. Es maravilloso y ese es el tema sobre el cual vamos a tratar hoy. Hoy vamos a ir a Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. ¿Cuál es el texto de hoy? Marcos capítulo 1,
versículos 14 y 15, solo 2 versículos. Pero 2 versículos que nos dicen algo maravilloso. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, y el título de la reflexión de hoy es el reino de Dios. El reino de Dios. Hoy la Biblia nos introduce a uno de los temas más importantes, a uno de los temas más trascendentales para los cristianos, para la iglesia en general, pero sobre todo para la iglesia local. El reino de Dios. Es un tema del cual consciente o inconscientemente evitamos hablar. No nos gusta hablar de ese tema. Lo mencionamos, pero no profundizamos en él. Lo decimos, lo leemos, pero no nos detenemos a ver lo que es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es un tema que pone el dedo en la llaga del ser y del quehacer de cada nuevo nacido y de la iglesia. Sí, el tema del reino de Dios es un tema que nos toca lo más profundo, porque nos dice lo que somos y lo que hacemos como hijos de Dios y como iglesia. Y es importantísimo entender lo que es el señorío de Dios. ¿Cómo es el verdadero nuevo nacimiento? Entonces, solo 2 versículos, vamos ya al primero. Dice el versículo 14. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Después que Juan había sido encarcelado, y atención, está hablando de Juan el Bautista. Hace 15 días estuvimos hablando del ministerio de Juan el Bautista, de cómo Juan el Bautista está llamando a los judíos al arrepentimiento, de cómo Juan el Bautista está bautizando, que no es el mismo bautismo cristiano, es un bautismo de arrepentimiento, es un bautismo judío, es un bautismo en el cual los judíos se arrepienten por ser malos judíos, por no cumplir las leyes, y de ahí en adelante se voltean y comienzan a caminar como verdaderos judíos, que cumplen lo que Dios les ha mandado. No tiene nada que ver con el bautismo cristiano, porque el bautismo cristiano simplemente recuerda que yo nací de nuevo, que morí con Cristo y resucité con Cristo. Dense cuenta que hay una gran diferencia. Esto es un bautismo judío, de arrepentimiento judío. Me comprometo de aquí en adelante a ser un buen judío. Juan el Bautista había preparado el camino. A eso vino Juan el Bautista. ¿Para qué? Para que Jesús llegara. Juan el Bautista proclamó: viene el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista está abriendo, o abrió ya meses antes, en esta narración que venimos, meses antes abrió el camino del ministerio de Jesús. Juan el Bautista sabemos que era familiar de Jesús, era una especie de primo de Jesús, y llama al arrepentimiento a los judíos. Ese es el mensaje de Juan el Bautista. Y vamos a recordar rápidamente que el mensaje de Juan el Bautista era muy sencillo. Ya lo vimos, lo vamos a recordar. Mateo 3, versículos 1 y 2 dice: en aquellos días Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje. ¿Cuál era su mensaje? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que les está diciendo Juan el Bautista a los judíos? Hey, señores judíos, señores israelitas, el ser israelita no les garantiza ser parte del reino de los cielos o del reino de Dios. No les garantiza. El que ustedes vengan de Abraham no les garantiza nada. El que ustedes toda su vida, cuando tenían 8 días de nacidos, hayan sido circuncidados y después hayan sido dedicados en el templo y hagan todas estas ceremonias a lo largo de su vida, eso no les garantiza nada.
Tienen que arrepentirse, tienen que volverse a Dios. Su corazón tiene que ser circuncidado, no su cuerpo. Ustedes tienen que cambiar. Pero miren lo interesante. Él dice, el reino de los cielos se ha acercado. Él no dice, ¡hey, atención! El Mesías ya llegó. No, Él no dice, ¡hey, atención! Las promesas de Dios de todas las escrituras se están cumpliendo en estos días. Él no dice, ¡hey! ¡Hey, por favor, deténganse! Dios va a intervenir en este momento en la historia de la humanidad. No está diciendo nada de eso. No está diciendo el tiempo esperado llegó. Atención, deténganse. El Mesías, comienza un nuevo pacto. Nada de eso. ¿Qué es lo que dice? Todo lo anterior es cierto. Se había cumplido el tiempo, las promesas estaban llegando, el Mesías llegó, claro que sí, Dios iba a intervenir en la historia humana, desde luego, todo eso es cierto, pero lo importante era, el reino de los cielos se ha acercado. ¡Wow! Se aproxima una nueva realidad más trascendental que la realidad que se vive en los reinos de la tierra. Estamos en medio de los reinos de la tierra, estamos en medio de las políticas de la tierra, estamos en medio de la administración terrenal, de los valores terrenales, pero se acerca algo mucho más grande que todo lo que conocemos, el reino de los cielos. Y más adelante vamos a revisar esto, pero antes de avanzar y que de pronto lo olvide, el reino de Dios y el reino de los cielos es exactamente lo mismo. Marcos y Lucas utilizan el reino de Dios. Mateo utiliza los dos, reino de Dios y reino de los cielos. ¿Por qué Mateo usa reino de los cielos? Porque Mateo le habla a los judíos. Y ustedes recuerdan que los judíos evitan usar el nombre Dios. Cuando lee un judío el Antiguo Testamento, él no va a decir, y Dios hizo eso, dice, y el Eterno hizo esto. ¿Por qué? Porque hay una reverencia por el nombre de Dios, y lo evita. Entonces, Mateo, siendo sensible a su audiencia judía, dice el reino de los cielos, refiriéndose al reino de Dios. Pero no solamente necesitamos recordar eso. Nosotros vemos en la Biblia que dice que clamaré a los cielos. ¿Estamos clamando a las nubes? ¿Estamos clamándole a las estrellas o al sol? No, cuando decimos clamaré a los cielos, ¿es clamaré a quién? A Dios. Reino de los cielos equivale a reino de Dios, sencillamente. Es un paréntesis para tener claro que cuando Juan dice aquí en Mateo, reino de los cielos, es lo mismo que reino de Dios, exactamente lo mismo. Pero en medio del ministerio de Juan el Bautista, Jesús llega para ser bautizado. Jesús llega para identificarse con el pecado de nosotros, de los seres humanos. Y Juan el Bautista, ¿qué le dice a Jesús? ¿Recuerdan? No soy digno. ¿Cómo se le ocurre? Yo no te voy a bautizar. Yo debería ser bautizado por ti, no por mí. Estamos como desequilibrando la balanza si tú eres más grande que yo. No puede ser así. Pero es necesario que Jesús se bautice para identificarse con nosotros los pecadores. Y al final Jesús termina siendo bautizado por Jesús. Juan el Bautista continúa un tiempo en escena, simultáneamente con Jesús. Pero ¿qué sucede? ¿Qué nos dice el texto que acabamos de leer? Que Juan había sido ¿qué? Encarcelado. Juan el Bautista había sido encarcelado. ¿Por qué había sido encarcelado? ¿Qué hizo ese muchacho que vivió toda la vida en el desierto,
que estaba llamando a la gente a algo tan maravilloso como el arrepentimiento. ¿Qué hizo Juan el Bautista para ser encarcelado? Pues el mismo Marcos, unos capítulos más adelante, no lo cuenta. Marcos capítulo 6, versículos 17 y 18 no lo dice. Dice así: Herodes mismo había mandado soldados para arrestar y encarcelar a Juan para hacerle un favor a Herodías. Él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipe. Juan le había estado diciendo a Herodes: es contra la ley de Dios que te cases, ¿con quién? Con la esposa de tu hermano. Y es que Herodías era un personaje bien interesante. Era una mujer bastante complicada, su hija también. Resulta que Herodías se había casado con su tío. Su tío se llamaba Felipe. Y una vez Herodes va hacia Herodes Antipas, hay varios Herodes, este es Herodes Antipas. Herodes Antipas se dirige o va a visitar a Felipe, a su familiar Felipe, medio hermano Felipe, y le gustó la esposa de Felipe. ¿Y qué dijo Herodes? Pues la sedujo, y ella lo sedujo a él, y se la llevó a vivir con él. Y comenzaron una vida marital. Juan el Bautista reprende esta relación. Juan el Bautista dice: hey, ustedes no tienen por qué estar viviendo así, usted es judío, Herodes. Pero Herodes, usted, al igual que la mayoría de los judíos, cree que puede tener la ley escrita y no obedecerla. Por eso Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento. Usted cree que por ser gobernante puede hacer lo que quiera y puede matar por encima de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo había mandado. En Levítico capítulo 18, versículo 16 lo dice claro: no tengas relaciones sexuales con tu cuñada, la esposa de tu hermano, porque esto deshonrará a tu hermano. Por favor, miren acá, gracias, por favor, gracias, Dayanita. Porque eso deshonrará a tu hermano. Herodes no le importaba que estuviera esto en la ley. No le importaba. Es la ley de Dios. Pero me gustó esta muchacha, bueno, esta señora. ¿Es la esposa de mi cuñado? No me importa. Es la esposa de mi hermano, perdón. No me importa. No me importa. Y hacía lo mismo que todos estos judíos a los cuales Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento. ¿Qué es lo importante acá? Y es claro, para entender esto del reino de Dios, el autoproclamarse israelita no aseguraba la entrada al reino. Así fuera un rey, así fuera Herodes, así fuera un sumo sacerdote, así fuera un fariseo, así fuera un saduceo, así fuera el que fuera, así hubiera vivido toda su vida como un judío fiel, eso no le aseguraba la entrada al reino de Dios. No se le aseguraba. Y ellos decían: pero si yo soy hijo de Abraham, vengo de descendencia de él, y me guío por lo que Dios mandó en la ley, pero no lo hacían. Ellos, aunque se proclamaban pueblo de Dios, no vivían como el pueblo de Dios, sino bajo las leyes paganas. ¿Y por qué es tan importante este tema para nosotros? Porque nosotros nos autoproclamamos cristianos y decimos: es que yo leo la Biblia, y es que yo me congrego, y es que yo hago las cosas conforme Dios manda. Pero si nosotros examinamos nuestras vidas, ¿quién gobierna nuestros actos, nuestros pensamientos? ¿Los valores del reino de Dios
o los valores paganos, no cristianos. Nos puede estar sucediendo exactamente lo mismo que estos israelitas que acudían a Juan el Bautista. Sí, decían ellos, tiene razón Juan el Bautista, yo digo que soy judío pero no soy, me arrepiento, me bautizo y ahora camino conforme a la ley de Dios. Ahora sí quiero ser parte del reino de Dios, ahora sí me voy a comportar como alguien del reino de Dios. Continúa el versículo 14, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea. Jesús comenzó su ministerio en Galilea. Jesús tuvo la mayoría de su ministerio en Galilea. Este es el país de Palestina que estábamos hablando en la clase al inicio. Este es el país de Palestina. Son 6 provincias. Las 3 provincias de las cuales vamos a oír nombrar más en los evangelios son Galilea, Samaria y Judea. Decápolis una vez, tal vez solo hay un relato. Perea, tal vez allí de esos lados estaba viniendo Juan el Bautista, es la zona desértica. Puede que sí, puede que estuviera más al otro lado del Jordán. Pero Jesús se la pasa la mayoría de su vida ministerial arriba, en la provincia de Galilea. Allí es donde Él llama a sus discípulos. Es más, la mayoría de sus apóstoles son galileos. Las mujeres que acompañan a Jesús y que lo apoyan financieramente y con ayudas, son de Galilea. Todo este grupo viene de allí. Podría decirse que la gran mayoría del ministerio de Jesús, sin contar tal vez la crucifixión, la resurrección y unos pocos eventos adicionales, todos se desarrollan en Galilea. Sí, hay algunas narraciones en Samaria, como la de la mujer samaritana. Se desarrolla en Samaria. Y hay otros pocos. Pero casi todo ustedes van a verlo en Galilea. Ustedes ven arriba un lago, ese es el lago de Galilea, o mar de Galilea, o mar de Tiberíades. Todas las escenas que ustedes ven a Jesús en un barco caminando sobre las aguas, predicando desde una barca, en medio de una tormenta, todo eso, o con pescadores, o las pescas milagrosas, todas se desarrollan allí, en el mar de Galilea. ¿Pero en qué lado? Del lado de Galilea. Todo está allí. ¿Y qué es lo importante de eso? Pues que Galilea, que está arriba, y Judea, que está abajo, son muy diferentes. ¿Alcanzan a ver qué ciudad está en Judea? Jerusalén. ¿Ustedes recuerdan qué hay en Jerusalén? El templo. Jerusalén es la ciudad religiosa, la capital. Jerusalén y sus alrededores es donde viven los sacerdotes, los saduceos, los fariseos, los levitas o doctores de la ley, todas estas personas que conforman el espectro religioso de la época. Es decir, en Judea se saboreaba, se palpaba, se respiraba un ambiente religioso. Se hablaba mucho de las escrituras. El templo, los sacrificios, las ceremonias, los lavatorios, todo en Jerusalén y sus alrededores, Judea, estaba permeada por la religión. Pero Galilea tenía un pasado cuestionable. Galilea, siglos atrás, había sido invadida por los asirios. Y habían sacado un grupo de personas y habían traído a vivir allí a Galilea personas paganas con otras creencias, con otros dioses, y se habían mezclado
culturas gentiles, cuando digo gentiles me refiero a no judío, grupos no judíos con dioses ajenos a los judíos estaban allí habitando, casándose, teniendo familias, y se habían mezclado sus creencias. Tanto así que en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento se refieren a Galilea como Galilea de los gentiles. Eran reconocidos como judíos, diferente a los samaritanos que ni siquiera hablaban con ellos. Pero unos judíos de segunda, tercera, cuarta o quinta categoría. Personas que no les importaba mucho aquello de la religión. La practicaban, pero como de lejitos. Y Jesús desarrolla su ministerio en esa zona. No entre los religiosos, no entre los sacerdotes, no entre los fariseos, no entre los saduceos, no cerca del templo, sino entre estos semipaganos, semi-no creyentes, digámoslo para entender la palabra. Mezcla y como rara. Nosotros, tal vez, o otras personas, esperarían que Jesús se concentrara allí, en Jerusalén. Al fin y al cabo, allí es donde se está desarrollando todo el ser y el quehacer religioso de los judíos. Pero cuando leemos y le damos un vistazo general a la manera como Jesús ve Judea, o a las situaciones que vive Jesús en Judea, siempre son de choque con los fariseos, choque con los saduceos, choque con los sacerdotes. Jesús y la religión no se llevan bien, porque Jesús no es una religión. Choque tras choque. Galilea tenía alrededor de 3 millones de personas, 204 aldeas. Las aldeas más pequeñas, alrededor de 15,000 personas. Y, lógicamente, los judíos miraban a los galileos y los despreciaban. ¿Ustedes recuerdan que reconocen a Pedro cuando Pedro se está escondiendo? ¿Por qué lo reconocen? Dicen, tú eres Galileo. Porque hablaba como Galileo. Los galileos tenían un acento mezclado de otras culturas. No hablaban el judío puro. No lo hablaban. El hebreo puro, digamos, mejor. O el arameo de la época. Había como un acento allí que los delataba. Pero bueno, Juan fue encarcelado. Jesús viene a Galilea de los gentiles a hacer ¿qué? Predicando el evangelio de Dios. Y en esta ocasión nuestra versión que usamos nos quedó corta. Vamos a leerlo en la Reina de las Versiones, en la Reina Valera. La Reina Valera utiliza las palabras totales. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? El evangelio del reino de Dios. El evangelio de Dios tiene todo que ver con el reino de Dios, con el vasallaje, todo que ver con lo que es un rey y un reinado. Pero, ¿qué es el evangelio del reino de Dios? Y los voy a invitar a que pensemos en algo muy, pero muy sencillo. El Verbo, es decir, Dios Hijo, Jesús, se hizo hombre, se despojó temporalmente de su gloria, nació en unas circunstancias difíciles, vivió con las dificultades propias de una familia humilde,
de la Palestina del primer siglo. Se identificó con los pecadores. Fue tentado, sufrió, fue a la cruz, murió como un criminal. ¿Para qué? Es decir, y aquí faltaron muchas cosas que tuvo que padecer Jesús. ¿Para qué hizo Jesús todo eso? ¿Para que escuchemos un sermón? Sería muy tonto. O sea, todo eso para que yo escuche sermones. Para que leamos la historia en unos libros escritos en la Biblia y nos volvamos unos eruditos en conocer la Biblia. Todo eso solamente para que yo lea un libro. Para que practiquemos una religión. Mire, creo que es difícil encontrar una religión tan bien elaborada, con un sistema sacrificial tan espectacularmente hecho, con unas leyes ceremoniales tan impecables como el judaísmo. Si Jesús hubiera hecho todo eso para que practicáramos una religión, no necesita hacerse hombre. Sencillamente, si estamos en el judaísmo, ¿qué mejor religión que esa? ¿Para qué queremos otra si hay una que es espectacularmente hecha? Jesús hizo todo eso para que nos reunamos en un salón periódicamente, hacerse hombre, morir en la cruz, ser rechazado, vivir 30 y tantos años en medio de un mundo caído. Dios santo, 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 para que nos reunamos acá. Ridículo pensar algo así. Además, si fuera por eso, los judíos ya lo hacían, tenían sus reuniones sinagogales. Pero sigamos reuniéndonos en las sinagogas y ya. Para que me saque mágicamente de mis problemas. Pues si es para que nos saque mágicamente de nuestros problemas, pues leamos el Antiguo Testamento. Dios abrió el mar, Dios mandó maná, mandó, se me olvidó el nombre de las aves, codornices. ¿Qué más hizo? No, en el Antiguo Testamento. Exactamente, el aceite lo multiplicó, o sea, le dio fuerzas, o sea, todo eso. Necesitaba Jesús hacer todo esto. Si en el Antiguo Testamento lo hacía, hasta más grande. O sea, pensar yo que Jesús hizo todo eso para que me saque de mis problemas personales, es tratar como un, no lo digo porque suena ofensivo, pero es menospreciar a Dios. Es menospreciar la obra de Dios. Jesús no vino a formar religiones ni reuniones de asambleas en salones, asambleas religiosas. No tratemos como tonto al Señor Todopoderoso. Él no es tonto, los tontos somos nosotros, que creemos lo mismo que los judíos, que iban a donde Juan el Bautista, creían hasta ese momento que podían vivir a su manera y tenían que arrepentirse. ¡Oh! Hemos desdibujado el reino de Dios. Es como entregarle a un niño 4 años una pintura de un gran pintor y decirle, haz lo mismo. ¿Qué nos va a entregar? Eso es lo que estamos haciendo, mamarrachos, con el reino de Dios.
convirtiendo lo más maravilloso y lo más hermoso. Nos está entregando los beneficios de ser parte de su reino, de ser sus vasallos. Y nuestras propias opiniones. Y estamos desdibujándolo completamente. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús en estas primeras palabras, o mejor Marcos, en estas primeras palabras refiriéndose a Jesús? Que el tan esperado Mesías llegó para algo específico, para iniciar el reino de Dios en la tierra. No algo diferente, porque todo lo demás ya estaba inventado. Ya las religiones, las políticas, la manera de gobierno, todo eso ya estaba inventado. Nosotros seguimos en el derecho romano de esa época, nosotros seguimos en el concepto de ciudad, de griego de esa época. Y la religión más elaborada ya estaba desarrollada, la judía. Y comienza el versículo 15. ¿Qué dice Jesús? El tiempo se ha cumplido. Y para nosotros los occidentales, que no manejamos diferentes palabras para tiempo, tenemos que detenernos un momento y saber qué palabra hay acá. Hay dos palabras en griego para tiempo. Una es cronos, de la cual se deriva cronómetro, que se refiere a los segundos, a los minutos, a los días, que es en la que manejamos nosotros normalmente la palabra tiempo. Pero hay otra palabra, kairos. Kairos se refiere al tiempo oportuno de Dios, al momento en que Dios establece que suceda algo. Este es el kairos. El kairos se ha cumplido, el tiempo oportuno de Dios para Él cumplir su propósito se ha cumplido. Era ese momento y no otro, no era antes ni era después. No era un año antes ni era un año después, era ahí, en ese momento. Y después dice, y el reino de Dios se ha acercado. Reino de Dios. Reino de los cielos, ya expliqué que es lo mismo, reino de Dios o reino de los cielos. ¿Saben que el reino de Dios o reino de los cielos es el tema central de Jesús? Se utiliza, o Jesús lo dice 140 veces en los evangelios. Pero, ¿qué es reino? Y ahora que estamos en época de preelecciones, la palabra reino es un término político. Es un término político que tiene que ver con un estilo de gobierno particular, al cual llamamos monarquía. Eso es reino. Una monarquía es una ciudad, una población, una comunidad gobernada por un rey, un monarca, y una estructura de leyes que no las define el Senado, que no las define un grupo de personas, sino que los define el rey, porque es una monarquía. Por eso es importante entender que estamos hablando de un estilo político en el cual gobierna Dios. Porque reino es una forma concreta de organización de una sociedad. Sistema político, eso es. Entonces, siguiendo este orden de ideas de entender lo que es una monarquía,
Si lo ponemos en paralelo en la vida que vivimos, el reino de Dios o reino de los cielos es una forma de vida alterna a la que vivimos en esta sociedad. No puede, no combina, no es congruente, no se puede parecer porque es diferente. Hay un señor que define la política. Recuerdan que el vasallo decía: me comprometo a seguirte, me comprometo a hacer lo que tú digas, tus políticas serán mis políticas y las defenderé con mi ejército, con mis esclavos, con mis campesinos, con mi propia vida, porque te pertenezco. Eso es un reino. El reino de Dios tiene que ver con las formas concretas como el pueblo de Dios vive, camina, funciona, piensa, decide, elige. Porque es el reino de Dios, no el reino de los hombres. El reino de Dios, o mejor, en el reino de Dios, hay temas de los cuales hablamos normalmente en nuestra vida cotidiana, pero que ahora se circunscriben a nosotros como parte de un reino. ¿Cuáles temas? Poder, autoridad, ciudadanía, identidad, responsabilidad, obediencia, lealtad. ¿A quién obedecemos? ¿Con quién es nuestra lealtad? Porque, recuerden, cuando Pedro y los apóstoles estaban rodeados por los soldados del templo, por los sacerdotes, y les dijeron: ustedes no predican más de ese Jesús. ¿Qué contestaron ellos? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mi lealtad está con mi rey. Es una decisión política. Por eso, cuando a las personas les prohíben predicar el evangelio en muchos países, y posiblemente algún día pasará aquí también, vamos a obedecer ¿a cuál? Al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos manda a ir y a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles lo que Él nos enseñó. ¿O vamos a obedecer a un régimen, a un político, a un dictador, a un gobernante elegido democráticamente que nos dice no pueden predicar el evangelio? Es una decisión política. Por eso cuando nos dicen: en esta empresa vendemos por debajo de cuerda, sin pagar impuestos, tenemos que tomar una decisión política. ¿A cuál rey obedezco? Por eso cuando nos dicen: hey, si todos los hombres adulteran, ¿tú por qué no lo hacen? Eso es una decisión política, porque estoy decidiendo a cuál rey obedezco. ¿Cuál es mi rey? Por eso, un cristiano no hace política vendiéndose a los candidatos de turno o a los gobernantes de turno, sino denunciándolos. Denunciándolos. Esa es la manera de hacer política, porque vamos en contravía de los valores del mundo. Porque ellos no van a decir: sí, sí, claro, Jesucristo es el Rey, actuemos conforme a lo que dice Jesucristo. No es así. Así lo digan en campaña, después no lo van a hacer. Quien confía en Jesús
como su Salvador, lo repito, por favor, atención, quien confía en Jesús como su Salvador, necesaria, obligatoriamente lo considera su Rey. Porque tan bonito, no es que Él es mi Salvador, yo manejo mi vida a mi antojo, no. Él es mi Rey y yo ando, camino, soy dirigido por Él, porque Él me salvó, me compró, soy su vasallo. Peor que vasallo, soy su esclavo. El vasallo por lo menos tenía la opción de entregar su vasallaje, nosotros no. ¿Saben que Pablo lo dice de una manera hermosa, maravillosa? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 lo dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Algunas versiones dicen criatura, pero se está refiriendo a una nueva creación en general en esa persona. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Es un cambio total de cosmovisión, como yo veo la vida, como yo veo la realidad, como yo veo los valores, como yo veo al otro, como yo veo la ciudad, como yo veo al vecino, pero sobre todo como yo me veo a mí mismo. Ya yo no soy dueño de mi vida. Yo soy, como decía el vasallo al rey, soy tu hombre, te pertenezco. Desde niños se nos inculcan los valores del mundo, se nos inculca que lo importante son mis decisiones, que debo surgir y que debo, sí, todo eso está muy bonito, empoderarme, todo eso, suena bonito. Y desde luego, en cierto sentido, es parte de nuestra vida ir creciendo. El Señor nos va dando las herramientas para madurar. Pero cuando nos hacemos ciudadanos del reino de Dios, ese crecer, ese empoderarse, tiene que ver directamente con los valores del reino de Dios. No con los valores del reino de las tinieblas, que es el reino en el cual crecimos. No he terminado, pero me queda un buen trecho, entonces vamos a dejar hasta acá. ¿Qué podemos decir hasta acá? Perdón, me adelanto acá unas cositas que les iba a pasar. Ahí. Conclusiones. Hasta ahora. El reino de Dios no es una experiencia religiosa, una experiencia mística, imperceptible, impalpable y mucho menos privada. No, es que yo vivo el reino de Dios allá yo solito, a mi manera, como yo quiera. No. Jesús no nos enseñó a vivir monásticamente, por allá encerrados viviendo yo con Él. No. El reino de Dios parte de una decisión que tomamos ante la realidad de un evangelio que por el Espíritu Santo y por el poder del Espíritu Santo nos llama al arrepentimiento, nos llama a cambiar de reino, nos llama a entregarnos a un rey y a vivir conforme ese rey y a vivir de acuerdo a las políticas de ese rey, porque Él así lo decidió. El reino
de Dios nos recuerda que estábamos en un reino diferente, el reino de las tinieblas, pero que Dios Todopoderoso, por amor, porque nos ama, nos llama a ser parte del más maravilloso reino que existe, el reino de los cielos, el reino de Dios. Y nos da unas promesas hermosas, una herencia eterna, vida eterna, perdón de pecados. Nos acompaña, nos alienta, nos fortalece, nos madura. Pero es rey. Él gobierna a su pueblo, no nosotros. No podemos tomarnos atribuciones que no nos pertenecen. El vasallo no llegaba a decirle al rey: qué pena, rey, pero hoy no estoy de acuerdo con lo que... no está de acuerdo, listo. Devuélveme las tierras. Y se va. ¿Sí? Yo sé que les suena raro el reino de Dios como una decisión política, claro, porque es que influye en todas las decisiones de nuestra vida, familiares, vecinales, personales. Aún cuando... ¿Quién es el rey en mi casa? ¿Jesús o mi papá? Les he contado la historia, ya estoy cerrando, de un muchacho que conocí cuando todavía era muchacho. Imagínense hace cuánto. Este joven estudiaba en Bogotá y vivía en una zona del país donde o era, no sé si todavía, muy normal la ida a los prostíbulos. Y la manera como el papá le daba la bienvenida cuando él iba de vacaciones a su ciudad es llevarlo a un prostíbulo. Una decisión política. ¿A quién le obedezco? ¿A Dios, que me dice no fornicarás, o a mi papá, que me invita? A Dios, porque yo pertenezco al reino de Dios. Él lo entendió y lo obedeció. ¿Problemas con su papá? Claro. Él lo veía como un desprecio. Pero este muchacho dijo: no, yo le pertenezco a un rey. Y así en cada decisión de nuestra vida, desde las más simples hasta las más complejas, tenemos un rey. Y a un rey se le obedece, no se le negocia, porque es rey. Quiero dejarlos con un último versículo, maravilloso, hermoso. Dios, Colosenses 1:13, Dios nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. No es cualquier rey el que tenemos, es el Hijo de Dios, que dio su vida por ti. Y si nos manda a hacer algo, lo hace por amor. Amén. Vamos a orar.